Hola, bienvenidos al tema de hoy, que es fundamentación teórica del problema de investigación. Les saluda Juanita Lobo y hoy vamos a hablar de este importante tema dentro del proceso de investigación. Vamos a comenzar explicando que toda investigación parte de un conocimiento disponible. No se pueden generar nuevos conocimientos si antes no nos apoyamos en lo que ya se conoce del problema de investigación. Ningún fenómeno o ningún tema se puede abordar sin una debida conceptualización de los aspectos más importantes de nuestras variables que vamos a abordar en el problema de investigación. Es necesario entonces el marco teórico porque nos da información previa, nos da un referente teórico y nos ayuda a estructurar y definir los conceptos más importantes del trabajo de investigación que estamos realizando. Así que el marco teórico es de mucha utilidad para el investigador. Ningún investigador hace una investigación en el vacío, sino que se apoya en conocimientos previos. Es importante mencionar que en el marco teórico utilizamos antecedentes válidos y eso nos va a permitir un correcto encuadre del tema de investigación. Aquí tenemos una gráfica que es muy ilustrativa, donde explica desde dónde nace el marco teórico, desde dónde se concibe la estructura, el esquema de nuestro marco teórico. Aquí hay un comienzo que es cuando nosotros decidimos el tema de la investigación. Hay una concepción de la idea de la investigación en primer lugar, luego se buscan las fuentes específicas que nos aclaren o que nos amplíen la información del tema que hemos seleccionado. Y una vez que hemos buscado esta fuente de información, la clasificamos, hacemos un proceso de depuración, delimitamos esto vamos a utilizar, esto no, y ahí entonces hacemos una delimitación teórica del tema que vamos a tratar. Siempre considerando los enfoques, las relaciones de los conceptos que hemos encontrado, el énfasis que existe desde la teoría para esa situación que nosotros estamos investigando. Entonces, toda esa información se tiene que someter a un proceso de delimitación y de clasificación. Asimismo, en el marco teórico, una vez que hemos recopilado información teórica, claro, del tema general de investigación, pero no solamente del tema general, sino que también de los diferentes subtemas, entonces eso nos ayuda a teorizar el objeto de estudio. Esa situación que hemos decidido investigar, la vemos desde una perspectiva teórica. Y ahí con el marco teórico nos permite definir el problema de manera muy concreta, ver la importancia que tiene, los elementos que tiene, cómo ha evolucionado, cómo se ha abordado desde otros contextos teóricos, de otras investigaciones que se han realizado, cuáles son los factores que están dando origen a esa situación, los factores, cómo se está manifestando y qué efectos tiene esa problemática que estamos estudiando. Así es de que después de una revisión exhaustiva, podríamos incursionar a todos estos aspectos que están en esta gráfica. También es sumamente importante cuando hablamos de la fundamentación teórica, mencionar que como investigadores tomamos una postura teórica desde la cual haremos nuestro análisis,
esa postura teórica nos va a guiar en el análisis de los resultados después de recoger los datos, y nos va a mostrar también los aspectos relevantes de ese estudio. Es decir, la fundamentación teórica permite desde cierta perspectiva que va de acuerdo a nuestra disciplina o campo del conocimiento. De repente el mismo fenómeno puede ser analizado de diferentes disciplinas. Dentro de la misma disciplina hay también diferencias, hay diferentes enfoques, corrientes. Entonces, en el marco teórico nos posicionamos como investigadores desde el punto de vista teórico. Aquí también en esta otra diapositiva nos está hablando de que la fundamentación teórica tiene varios momentos. Por ejemplo, el marco teórico conceptual, ¿verdad?, es básico, porque en este marco se definen las teorías que nos van a guiar en la investigación, se definen los conceptos relevantes. Esta teoría debe ser fuerte y robusta, una macro teoría para que nos permita luego llegar hasta los conceptos más relevantes, que son un poquito pues más específicos. También dentro de esta fundamentación teórica hemos de considerar el marco referencial. En el marco referencial están todas las investigaciones previas, bueno, no todas, pero la mayoría de investigaciones previas que podamos llegar a conocer y a leer sobre el tema o relacionado con el tema que nosotros estamos investigando. Entonces, tomamos también referencia a otros investigadores que han abordado una problemática igual o similar o relacionada a la nuestra. También es importante esta fundamentación teórica, fundamentarlo en un marco contextual, porque hay teorías, ¿verdad?, que hay que como aterrizarlas a entornos muy concretos. Entonces, por eso muchas veces el marco contextual nos da esa especificidad para conocer en el contexto en el cual estamos estudiando. En algunos tipos de estudios también es necesario establecer un marco legal, y ese marco legal explica las diferentes leyes que sustentan el proyecto de investigación. Estamos también haciendo énfasis en estos diferentes tipos de marcos que son como parte del marco teórico, ¿verdad?, porque estos marcos nos dan una idea de cuán relevante es el tema que estamos investigando. También nos da idea del estado actual de este tema, de esta situación que estamos estudiando. Cuando tenemos un buen marco teórico como investigadores también se amplía el horizonte. Entonces eso evita que hayan distracciones del problema. De tal manera que como investigadores tenemos una cosmovisión del tema de investigación. Entonces es en el marco teórico donde encontramos una orientación de cómo habrá de realizarse la investigación, de cómo habrán de analizarse los hallazgos de la investigación, y también algo muy importante, el marco teórico previene errores en el análisis que el investigador haga de su trabajo. Podemos definir algunas fases, ¿verdad?, en la construcción del marco teórico. Vamos a hablar de la tres fases: la comparativa, la explicativa y la analítica. Cada una pues va siendo más profunda que la otra. En la fase comparativa, el investigador ahí hace un contraste de la información que va obteniendo. Esa es la base como el primer momento de cuando el investigador va recopilando esa información bibliográfica que le va a permitir estructurar su fundamentación teórica.
Un segundo momento es la fase explicativa, donde ahí se ve el aporte del investigador. ¿Qué pienso yo como investigador de cómo voy a integrar esas definiciones, cómo voy a integrar esas teorías a ese problema que estoy estudiando? Entonces es un aporte, no es fácil de lograr, ¿verdad? Porque es una creación, es una construcción después que he estado ya revisando todas las teorías y he hecho una depuración de la información que he logrado recopilar. Y otra fase que requiere también pues más profundidad es la fase analítica, porque ahí como investigadora decido analizar, necesito criticar, juzgar, ver qué es pertinente, ver qué no es pertinente, y también ahí requiere mucho dominio de parte del investigador para llegar a hacer esta crítica, este juicio desde la teoría que ha decidido investigar. Asimismo, lo que se pretende a través de estos marcos que estamos explicando, tanto el marco teórico conceptual, marco referencial, marco contextual, es que se pueda integrar todos esos saberes en el marco, lo que llamamos como marco teórico. Vamos a explicar detenidamente cada uno de estos marcos y vamos a comenzar explicando el marco teórico conceptual. Según Bernal, un reconocido metodólogo de investigación, dice que en el marco teórico el investigador se posiciona en una escuela de pensamiento, en un enfoque teórico o en algunas teorías de las cuales va a realizar su análisis. O sea, después de haber hecho toda esa búsqueda, el investigador decide desde dónde o cuál de esas teorías va a ser como la guía que va a necesitar para analizar sus resultados. También en el marco teórico conceptual es bien importante que queden muy claros los elementos teóricos planteados por diferentes autores, porque eso permite ver diferentes ópticas, diferentes enfoques y análisis desde varias miradas. También en el marco teórico conceptual queda bien fundamentada la teoría sobre la cual se va a enmarcar la investigación. Como de una manera adaptada al tema de investigación. Entonces, cuando el marco teórico se ha desarrollado, se ha organizado de manera sistemática, estas teorías quedan bastante claras al momento de hacer nuestros análisis. Bueno, vamos a avanzar con las funciones que tiene el marco teórico en el diseño de investigación. Podemos mencionar que la función número 1 del marco teórico es aportar o contribuir a la construcción de nuevo conocimiento a partir del conocimiento existente en las teorías. Otra función del marco teórico es ayudar a prevenir errores que se han cometido en otros estudios. También el marco teórico conceptual documenta la necesidad de realizar el estudio. Y por último, el marco teórico guía al investigador y evita desviaciones del planteamiento del problema inicial. Otro aspecto a considerar son los elementos que debe contener el marco teórico conceptual. En ese momento del documento, de la redacción del documento de investigación, se usan citas bibliográficas o referencias bibliográficas. Esto es bastante importante de señalar, que estas bibliografías o estas referencias deben de seguir el formato indicado, que es el formato APA para la mayor parte de las investigaciones. Entonces, usarlo
en las citas textuales y usarlo de la manera adecuada conforme a toda la reglamentación que ya está establecida en esta normativa APA. También es importante en el marco teórico también, aparte de toda la parte de citas, todo el aspecto de consultas bibliográficas, se pueden insertar algún tipo de esquemas o de organigramas al momento de explicar o relacionar algunos conceptos. Vamos a decir algunos aspectos importantes del marco teórico. Por ejemplo, podemos mencionar que en el marco teórico siempre hay que identificar las diferentes fuentes, ¿verdad?, que estamos consultando, como libros, textos especializados, revistas, trabajos anteriores. Sabemos que si queremos lo más actual sobre una temática, serán las revistas científicas, ¿verdad?, las que nos darán mayor información porque son las investigaciones más recientes que se han realizado. En conclusión, en este momento del marco teórico conceptual, el investigador necesita hacer uso de sus habilidades de síntesis y de comprensión de los diferentes textos que está consultando. En cuanto a la extensión de este marco teórico conceptual, pues no hay una regla para todos los trabajos porque cada trabajo es diferente. Entonces, el investigador ahí tiene libertad de hacerlo como estime más conveniente. Aquí también hay un pequeño proceso, ¿verdad?, de los diferentes momentos al elaborar el marco teórico conceptual. Primero, el aspecto de la planificación, donde yo decido qué es lo que voy a incluir en este marco teórico, qué conceptos son las centrales de la investigación que se relacionan con mis variables de estudio, y así de que antes de estructurarlo lo planifico. Ordeno esquemáticamente las ideas que quiero plasmar en este momento en el documento. Luego tengo que estar debidamente o contar, mejor dicho, con la información, con las fuentes, con las citas que me van a permitir desarrollar esos conceptos que necesito. Y luego hablar un poquito de la redacción, porque APA permite, por ejemplo, citas menores de 40 palabras sin mayor problema, pero cuando la cita es de mayores de 40 palabras, pues es otra normativa. Entonces, aquí tengo que también desarrollar, decidir en qué momento voy a usar paráfrasis, citas textuales o citas de mayor de 40 palabras. Si pudiéramos decir qué etapas son las de elaboración del marco teórico, diríamos que el primer momento consiste en revisar la literatura correspondiente, ¿verdad? Hay que hacer primero un acercamiento bibliográfico para identificar las teorías que nos podrían guiar en todo este proceso de investigación. Y después de esa revisión, me adopto una de las teorías, o sea, tomo una postura teórica para hacer todos mis análisis. Entonces aquí el investigador decide desde qué teoría, macroteoría, va a hacer sus análisis de todos los hallazgos que tuvo al aplicar los instrumentos. En este proceso también de revisar la literatura, que es tan importante en el marco teórico, hay algunas preguntas que son bastante orientadoras. Por ejemplo, ¿cuáles estudios se han realizado? ¿Qué se está haciendo? ¿Cuáles son las tendencias de esa problemática que yo estoy investigando? ¿Cuál es el estado de conocimiento que hay respecto a esta situación? ¿Verdad? ¿Cuáles las nuevas propuestas respecto a esta problemática? ¿Qué tendencias tienen los análisis de esta problemática? Entonces aquí hay que hacer una revisión, ¿verdad?
de esa estructura del marco teórico y también, de nuevo, tratar de compararla, si está en línea, con lo que habíamos expresado en el planteamiento de problema, a fin de mantener un documento coherente y con una cuadratura metodológica. En cuanto a la revisión de la literatura, es importante esa recopilación, ¿verdad?, de todo lo que podamos encontrar, ya sea en tesis, en documentos, en PDFs, cualquier fuente académica que se ha investigado sobre ese tema. También puedo, después de esta revisión, lectura, extraer lo más relevante, lo que siento yo que va a servirme, que me va a aportar a ese proceso de investigación y desarrollar algunos resúmenes o síntesis de esos temas que son de interés en la temática que yo estoy abordando en la investigación. En este mismo sentido, al revisar esta literatura, lo recomendable es trabajar el marco teórico a través de un esquema previo. O sea, primero hago el esquema y después lo desarrollo, ¿verdad? Pero al hacer un esquema, yo ahí priorizo, ¿verdad? ¿Qué son las ideas más importantes a las cuales yo voy a dedicar mayor energía para desarrollarlas? ¿Qué son las teorías que voy a usar como fundamento de mi investigación? Entonces, eso también es bastante importante tomar en cuenta por la cantidad de bibliografía que yo voy a tener. Y este otro paso también, lo recomendable es que como investigador, aunque yo puedo mostrar diferentes opiniones o puntos de vista o teorías que se relacionan con mi investigación, también tomar una postura, ¿verdad? Una postura, una perspectiva teórica que es la que yo voy a seguir como investigador y desde ahí haré mi análisis. Entonces, hasta que yo tengo claro toda esa información, pues estaría lista para definirme teóricamente, desde dónde, desde qué teoría y con qué enfoque, con qué escuela me voy a matricular al hacer mi análisis. Hay muchos errores comunes cuando se trabaja el marco teórico. Vamos a mencionar algunos. Por ejemplo, no tomar tiempo para leer con detenimiento todo el material bibliográfico que he recopilado. Otra cosa que se ve muy mal en una tesis en el marco teórico es ver citas textuales de grandes porciones o hasta páginas en el documento de tesis. Si yo necesito hacer una cita tan grande, lo mejor es que use otra estrategia como la paráfrasis. También en cuanto a la calidad de la fuente, se recomiendan, como hemos dicho, fuentes académicas, evitar, por ejemplo, citas de monografías.com, Rincón del Vago, Wikipedia, etcétera, que no tienen ese rigor académico que requiero para darle fundamento a mi investigación. De hecho, que si lo que estoy citando yo, el documento en el cual estoy citando en mi marco teórico no tiene fecha, no tiene autor, nadie que responda por el documento, pues sencillamente lo descarto porque no es un documento académico. Otro de los errores y de las cosas que podemos evitar cuando estamos trabajando en nuestro marco teórico es escribir perspectivas opuestas, pero no sin llegar a explicarlas, porque el debate teórico creo yo que es importante, aunque es muy difícil de manejarlo, especialmente si es una tesis doctoral, pues es un poco más complejo. Entonces hay que dar esta explicación sin dejar al lector, ¿verdad?, más confundido, sino que es para aclarar más bien. Otro error que se comete frecuentemente al trabajar el marco teórico es citar teorías o escuelas de pensamiento, pero sin llegar a decir el nombre del autor. En esto vamos a hacer énfasis. Por ética en la investigación,
hay que dar los créditos a los autores que estamos consultando. Otro error que ustedes van a encontrar frecuente, ¿verdad? También me imagino con sus estudiantes cuando estén intentando hacer sus primeros marcos teóricos, es que se ponen las citas como parchos, ¿verdad? Como parches así, solo sin esa coherencia, sin esa cohesión, sin esa construcción de un párrafo a otro, usando palabras enlace. Eso no es un marco teórico. En el marco teórico hay aporte del investigador sobre esas citas, sobre esas consultas que hace. Un buen marco teórico conceptual trata de profundizar únicamente en los aspectos relacionados con el problema. Muchas veces se pierde uno en el marco teórico porque lo hace demasiado amplio, demasiado general, y entonces el lector ahí queda como en las nubes, ¿verdad? No logra conectar ese marco teórico con las variables de estudio. Entonces hemos de tener ese cuidado al momento de trabajar el marco teórico conceptual. La idea es que ese marco teórico esté vinculado de manera lógica y coherente con los conceptos básicos de la investigación o con nuestras variables de estudio. Aquí tenemos alguna idea de cómo se va estructurando ese marco teórico a través de diferentes párrafos de más o menos un número de líneas, ¿cómo se llama? Similar entre un párrafo u otro. Hay veces uno encuentra párrafos muy pequeños, otros grandotes, y hay un mix ahí, ¿verdad? Una mezcla. Entonces la idea es mantener párrafos más o menos del mismo extensión y usar palabras enlace, ¿verdad? Por ejemplo, entre un párrafo y otro, aquí hay dos palabras enlace que se usan muy bien en el marco teórico, por consiguiente, es una buena palabra para enlazar dos ideas. También desde otra perspectiva, ahí también hay otra forma de unir las ideas. La idea es que esta estructura del marco teórico sea coherente, sea en correspondencia con el título de la investigación, con la problemática que estamos trabajando. Por ejemplo, aquí en los conceptos que yo voy a definir en el marco teórico, pues hay muchísimos, para cualquier variable de estudio hay muchísimas formas de conceptualizarlo. Entonces yo desde mi disciplina, cada quien desde su disciplina, tiene que seleccionar desde qué mirada, desde qué corriente, desde qué escuela, desde qué línea de pensamiento voy a hacer yo esta selección o esta definición de los conceptos centrales de la investigación. También eso debe quedar bien claro que solamente serían los conceptos relevantes del tema de investigación los que se conceptualizan en el marco teórico. También en este marco teórico conceptual, no quedarme nada más como en un diccionario, en definir conceptos y conceptos y conceptos, sino hacer un análisis, ¿verdad?, de los enfoques que tienen los diferentes autores, y que desde esos enfoques pues hay cierta línea que siguen, ¿verdad?, cierta tendencia que siguen los autores. El número, por ejemplo, de conceptos a incluir en un marco teórico quedarán a criterio del investigador de acuerdo a cómo va a llevar su análisis en toda la investigación. Aquí hay un ejemplo que me gustaría que ustedes vieran en su momento, ¿verdad? Así ustedes pueden ver aquí el tema, y luego acá está los conceptos, ¿verdad? Los conceptos que están relacionados con ese tema. Aquí pueden ver 5 conceptos que fueron prácticamente sacados del tema de investigación. Este es un buen ejercicio para que hagamos una vez que tenemos ya claro nuestro título de la investigación. También aquí vamos a hablar de lo que es el marco referencial, que es otro tipo de marco, que tiene que ver con cuando el investigador realiza un estado del arte del tema, es decir, ir tras las huellas, es decir, lo más reciente que se ha dicho sobre el tema que yo estoy investigando. Por eso no se recomiendan citas que sean mayores de 5 años atrás,
porque de repente ya no tienen vigencia al momento que yo estoy haciendo mi investigación. Entonces, ese estado de arte del tema lo encuentro generalmente en las revistas científicas, ¿verdad? Porque son las más recientes y son las que me puedo apoyar para identificar tendencias o hallazgos relevantes de esa problemática que yo estoy planteando estudiar en mi tesis o en mi trabajo de investigación. Igual aquí también, cuando estoy haciendo este trabajo de referenciar, de buscar qué se ha dicho del tema, se llama estado de conocimiento, ¿verdad? A través de toda esa investigación documental yo me doy cuenta de cuáles son lo más reciente, lo último que se ha dicho sobre ese tema central que yo estoy investigando. Es bien importante entonces armar ese marco referencial para orientar la investigación. Podemos decir, ya para ir resumiendo, que en esta etapa se dan dos momentos, ¿verdad? Dos fases, que es la fase heurística, que está relacionada más que todo con la búsqueda, con la recopilación de esas fuentes que me van a servir de apoyo, ya sea en bibliografías, tesis, trabajos especiales, paper, investigaciones, etcétera. Y está la siguiente fase, que es la fase hermenéutica, donde aquí ya lo que se busca es el análisis, la interpretación, esa sistematización de la información que encontré en la primera fase, que es la fase heurística, y para llegar a la hermenéutica, que ya es cuando más tranquilamente yo me dedico a analizar y a interpretar esa información que he logrado recoger. Otra cosa importante para el marco referencial es que esas investigaciones que yo voy a consultar realmente deben de estar en correspondencia o en relación con mi tema de investigación, ¿verdad? Porque hay veces los jóvenes ponen marco referencial, se investigó esto, pero no es similar a lo que yo estoy estudiando. Debo de buscar que concuerde, ¿verdad? Esa investigación previa, esos hallazgos con lo que yo estoy buscando. Entonces, he de tener ese cuidado de no poner cualquier tipo de investigación acá solamente para llenar el vacío de un marco referencial, sino de que esta investigación tiene que estar relacionada con mi tema de investigación. Aquí también, aquí van a quedar algunos ejemplos, ¿verdad? Que hay un tema, miren, aquí hay un tema y aquí abajo están entonces las ideas más importantes de ese tema que yo puedo usar de referencia, ¿verdad? Al momento de elaborar mi marco referencial. Ahí está otro marco, vamos a ir ya terminando hablando de lo que es el marco contextual. Es bien importante porque el contexto es lo que ubica al lector en ese ambiente físico, en esos elementos únicos, ya sea de persona, de ambiente, de país, de ciudad. Toda esa descripción del contexto permite, ¿verdad?, como darle pies al trabajo de investigación y que la teoría como que responda a una realidad concreta. Aquí también queda un ejemplo del marco contextual. Aquí está el tema de la investigación y aquí dice qué tema debería de abordar yo para describir o para construir el marco contextual. Muchísimas gracias. Espero que todo esto que hemos dicho pueda ser una orientación al momento de elaborar su marco teórico. Para mí es un placer haber estado con ustedes. Bueno, en esta diapositiva final quedan algunas fuentes que les pueden ser muy útiles al momento de hacer sus consultas, por ejemplo, Google Académico, Redalyc, Dialnet, Cielo,
y la Fundación de Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, entre otras. Espero que todo esto les pueda guiar un poco en esa búsqueda bibliográfica. Un placer.